Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, amigos de TVO Televisión en señal abierta y para la multiplataforma a través de las redes sociales? También emitimos en el portal web www.tvopiura.com/TV online y para la plataforma HD, que es un aplicativo donde participamos varios canales ya nacionales e internacionales. Tal como lo habíamos ofrecido, vamos a conversar a través de la plataforma Zoom con Manuel Merino de Lama, quien fue presidente constitucional de la República y anteriormente congresista. Le damos la cordial bienvenida a don Manuel Merino de Lama. Gracias por estar con este programa a través de TVO Canal 31. Quiero agradecer a TVO Canal 31, a Pulso Regional, de poder tener la oportunidad de estar el día de hoy en esta entrevista. Un saludo cariñoso y fraterno a todo el pueblo piurano, fundamentalmente a todas las familias que seguramente están esperando esta semana, que es una semana de velaciones, como llamamos comúnmente en la parte norte del país, pero que lamentablemente las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de cerrar todos los centros, digamos, de santos, o los cementerios, pues yo creo que es una oportunidad de todas maneras de encontrarnos, y esta entrevista creo que para mí es sumamente importante, como norteño fundamentalmente, frente a los hechos y acontecimientos que sucedieron en el mes de noviembre del año pasado, y también la coyuntura política la que estamos viviendo el día de hoy, que creo que es preocupación de todos los peruanos. En efecto, vamos a hacer una reseña, digamos un historial de lo que aconteció en el mes de noviembre del año pasado, cuando asume el mandato por la Constitución Manuel Merino de Lama. Le voy a rogar, por favor, manténgase en línea para poder reflejar mínimamente, para que la gente pueda recordar cuál fue esa historia que aconteció al país. Adelante, control. Tras la destitución del expresidente Martín Vizcarra por parte del Congreso, organizaciones políticas y sociales convocaron manifestaciones en todo el país. Así está Perú hoy. Pero, ¿cómo se llegó a esto? El 9 de noviembre, a las 19:23 horas, la llamada moción de vacancia fue aprobada con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. El Congreso estaba decidiendo vacar a Martín Vizcarra del cargo de mandatario y declarar su permanente incapacidad moral en el juicio político abierto contra él 5 meses antes de las elecciones generales. Afuera, en tanto, ya se empezaban a concentrar algunos opositores a esta decisión. Tras unas horas, Vizcarra salió a dar su último discurso, aceptando la decisión del Congreso y reafirmando que no tomará ninguna acción legal. Hoy día dejo Palacio y Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. Al día siguiente, por la mañana, Manuel Arturo Merino de Lama ya se estaba cambiando en solo horas la medalla de congresista por la banda de presidente de la República. El descontento en las calles se empezaba a intensificar. Han vacado al presidente de manera vergonzosa y aquí estamos en las calles para reclamar que Merino no es nuestro presidente. La sorpresiva destitución de Vizcarra, sumado al accionar del Congreso de la República, desencadenó protestas callejeras contra lo que algunos consideran una toma de poder por parte de la oposición. Algunos líderes políticos incluso calificaron la vacancia como un golpe de Estado y en redes sociales se plasmó el descontento.
que ha sucedido en las calles entre ayer y hoy es una demostración de la ciudadanía que hace uso de su derecho a protestar para mostrar su inconformidad con respecto a los acontecimientos. Los ciudadanos han expresado su malestar y permitiendo así cuestionar la legitimidad del gobierno actual, ¿no? Es un gobierno que ha respetado, digamos, los procedimientos legales existentes en las normas, pero eso no hace todo un gobierno, ¿no? Y el ejercicio del poder debe basarse en una legitimidad sostenida por la ciudadanía. Al día siguiente de su juramentación, Manuel Merino nombró a Antero Flores Arauz, un experimentado político conservador, para dirigir su gabinete, mientras busca devolver la estabilidad a una nación en crisis. Felicitaciones. Flores Arauz entonces asume el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Flores Arauz, un abogado y político de 78 años que inició su carrera política en la década del 90 y quien entre el 2007 y 2009 asumió la cartera del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Alan García, instó a la calma a los ciudadanos que participaban en protestas. Unidad, tranquilidad, mirar el futuro, tenemos que resolver el problema. El rechazo contra el actual gobierno de Merino sigue vigente en las redes sociales, donde se sigue convocando a marchas de protesta para los siguientes días. Manifestaciones como la de este jueves 12 de noviembre, en la que asistieron políticos, artistas y diversas personalidades que rechazaron la asunción del nuevo jefe de Estado. Ante esta crisis, la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre la legalidad del proceso en el país, lo que desató la inmediata respuesta del TC, que programó una audiencia para el 18 de noviembre a fin de analizar la demanda competencial en torno a la vacancia. Tras 3 días de asumir la presidencia, Merino de Lama logró completar su primer gabinete ministerial y tomar juramento a los ministros que lo acompañarán a enfrentar esta grave crisis que afronta Perú, afectado ya por la crisis de salud a causa de la pandemia del COVID-19 y la inestabilidad económica. Correcto. Don Manuel Merino de Lama, después de haber visto y escuchado esta recapitulación histórica que ha quedado registrada en torno a los sucesos ocurridos en el mes de noviembre del año pasado, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Ya estamos prácticamente a un año de este acontecimiento. Bueno, primero que durante los días posteriores a mi renuncia como presidente constitucional de la República por mandato constitucional, que creo que es bueno decirlo, y que dentro de los 105 votos que votaron no estuvo el voto del presidente del Congreso, también es bueno decirlo. Yo debo decir lo siguiente al pueblo peruano. Los motivos y las razones por las cuales escribí este libro, El verdadero golpe, que obedece fundamentalmente a mi decisión de que los peruanos sepamos la verdad de los hechos que acontecieron durante la vacancia presidencial, y quizás hacemos un poco, digamos, de memoria anterior a la vacancia, es al proceso electoral del gobierno de transición que me tocó ser presidente del Congreso de la República. Yo soy un congresista de la República por tercera vez. No soy un novato, digamos, en el ámbito legislativo. He salido electo 3 veces por la región a la cual yo pertenezco, que es la región Tumbes, y sé perfectamente las funciones que tiene el Parlamento Nacional. Los hechos que acontecieron, no solamente en el mes de noviembre, sino desde el momento que nos tocó recibir las credenciales, donde el señor Vizcarra, como inusualmente sucede, se apersonó y estuvo acompañando la entrega de las credenciales, y luego que nos tocó ir a juramentar al Congreso, y en el mismo día que nos toca, que convocamos a la juramentación, el señor Vizcarra
a través de un decreto de urgencia, declara el confinamiento total de la ciudadanía. La percepción que tengo yo, y que creo que legítimamente es la verdad, es que el señor Vizcarra nunca quiso que el Congreso se instale. Y nunca quiso que el Congreso se instale, y a la vez él tomó al Congreso de la República como su sparring, de la manera más fácil de poder tener votos a favor de él, porque los congresos nunca son populares. Los congresos, lamentablemente, legislan, fiscalizan y representan. Y no hay congreso que sea popular porque no ejecuta obras, porque el Congreso no es ejecutivo. Entonces, en consecuencia, los hechos que acontecieron en el mes de septiembre, cuando se disuelve el Congreso en el mes de septiembre de manera fáctica, es un golpe de Estado que se le da a la democracia peruana. Y luego se convoca elecciones para un periodo de transición, me toca asumir la presidencia del Congreso, y durante los meses que me tocó asumir la presidencia del Congreso, el señor Vizcarra siguió tomando objetivos a través del mediodía de seguir golpeando al Congreso para seguir ganando réditos políticos. Yo soy una persona que pertenezco a un partido político que tiene 66 años de vida institucional, yo tengo 41 años de militancia en Acción Popular, soy institucionalista. Y así como yo defiendo a mi partido como un partido político, yo tengo la obligación como presidente del Congreso de defender al Congreso. Y es lo que yo asumí, la defensa irrestricta del Poder Legislativo. Y lamentablemente eso me significó tener que enfrentarme con el señor Vizcarra. Enfrentarme en el buen ámbito de que lo que nosotros veíamos del Congreso era realmente temas graves para todos los peruanos. Nosotros nos instalamos el día 16, el mismo día del confinamiento, y si nosotros ese día no tomamos la decisión de juramentar, de elegir la mesa directiva, de instalar los órganos del Congreso, nosotros íbamos a quedar confinados en nuestros domicilios sin poder ejercer nuestro ejercicio por mandato popular de ser congresista de la República, que es fiscalizar, representar y legislar. Eso yo creo que es lo más importante. Los acontecimientos de la vacancia, que muy bien ha relatado a través de TV Canal 31, son los sucesos que ocurren después de la asunción del mando de Manuel Merino. Y son sucesos que para aquellos que conocemos de política no han sido casuales. Aquí se configuró todo un acto de vulneración a un principio de derecho democrático, de un gobierno constitucional, y se hizo prácticamente todo un plan que lo estructuró el señor Vizcarra, que fue concedido, o que en este caso acompañó el Partido Morado con el señor Guzmán, con el señor Sagasti, con el señor Olivares, con el señor de Belaúnde, las fuerzas, Frente Amplio, con la señora Vázquez Chuquilín, que hoy día está en la presidencia del Consejo de Ministros, no es casual, en la política no hay casualidades, lo mismo que la señora Santiesteban, la Rocío Santiesteban y el señor Bazán. Y en este caso también acompañó a la señora Verónica Mendoza con el señor Salaverry y el señor Frosay, que eran los tentáculos del señor Vizcarra. El señor Vizcarra, por más que hubiésemos querido nosotros contenerlo, en el gobierno era inviable y era imposible. Era la segunda vacancia que se presentaba. La primera porque él trató de encubrir la verdad, en este caso particular, al Ministerio Público, y a esto se sumó prácticamente personajes de tercer, de cuarto y de quinto nivel, donde él, en las grabaciones que se alcanzan al Congreso, por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, configuraba un acto delictivo. Correcto, señor. Sin embargo, en esa oportunidad, señor Merino, el Congreso no lo vacó. Estamos entendiendo que de pronto usted lo que nos quiere decir es que existió una conspiración contra su gobierno. Eso es lo que estamos entendiéndolo, porque además de los personajes nombrados, hubo una brutal, lo puedo señalar sin reparo alguno, la campaña que se hizo para que la gente salga a esta marcha de protesta. Inclusive yo no entiendo por qué es que de pronto ha desaparecido la generación del Bicentenario. No entendemos ahora dónde está ese porcentaje de jóvenes que salieron a protestar. Vale decir de que usted ahora nos está narrando y nos está contando
y esto está registrado en el libro El verdadero golpe, todo lo que usted nos está anunciando. Ha sido usted, por otra parte, denunciado constitucionalmente por el Ministerio Público con la fiscal Zoraida Ábalos. No solamente usted, sino Antero Flores y su ministro del Interior. ¿Cómo está este proceso? Bueno, esa es una aberración jurídica, podríamos decir. Yo no soy abogado, pero voy a tratar de traducirlo de manera, digamos, criolla, como decimos nosotros los ciudadanos de a pie. El brazo político que está utilizando el señor Vizcarra es el Ministerio Público. ¿Y por qué le digo que es el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público nos ha investigado, y digo nos ha porque ha sido investigado el señor ministro del Interior, señor Rodríguez, ha sido investigado el señor Antero Flores Arauz, presidente del Consejo de Ministros, y he sido investigado yo como presidente constitucional de la República durante 11 meses. Y durante los 11 meses, la posición de la señora fiscal de la Nación era que Manuel Merino ordenó que maten a los dos jóvenes. Manuel Merino ordenó la represión. Sin embargo, en los 11 meses no han podido encontrar una absoluta prueba, ni un camino convocando a los miembros de la Policía Nacional, a los miembros de la DINI, convocando a los directores generales, recogiendo sus declaraciones de cada uno de ellos, de la famosa escolta presidencial. No hay camino que haya podido llegar a ser responsable al presidente constitucional de la República, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior. Y resulta que ahora la denuncia que hace la señora fiscal de la Nación es una denuncia que coge la figura de omisión. O sea, ahora ya no nos denuncia por acción, sino por omisión. O sea, Manuel Merino no contrató a Jaime para tener la bolita mágica y ver que iba a morir dos jóvenes y que para eso yo no debía asumir la presidencia de la República. La asunción de Manuel Merino como presidente constitucional de la República era que le correspondía porque era presidente del Congreso. Y teníamos que asumir con responsabilidad estos hechos. Lo que no debemos permitir los peruanos es que esta forma de la señora fiscal de la Nación, donde el principio de aplicación del derecho penal como excepcional busca sancionar a un expresidente constitucional de la República, a un expresidente del Consejo de Ministros y a un ministro del Interior, va a sentar un precedente fatal para la vida democrática del país. ¿Por qué? Porque en ese mismo marco y con esos mismos principios, nosotros diríamos, ¿por qué no denuncia al señor presidente constitucional, el señor Vizcarra, que la intervención que hizo la policía tuvo responsabilidad? Porque la intervención de la policía en esta discoteca en Los Olivos, que originó 13 muertos, es una clara identificación de que ahí la responsabilidad policial, en la misma condición como está asumiendo en el caso de Manuel Merino, tendría que iniciar a Vizcarra. Y en el caso de los 5 muertos de los agricultores que por legítimo derecho participaron en las marchas del sur y del norte por la agroexportación, por precios más justos, que murieron 5 personas, jóvenes agricultores, tendría que haber sido denunciado el señor Sagasti. Sin embargo, no ha sucedido ninguna de las dos cosas. Y lo que es más triste, que la investigación que se ha hecho hacia el presidente del Consejo de Ministros, hacia el ministro del Interior y hacia mi persona, es una investigación sesgada, porque a los verdaderos autores no los involucran, a los verdaderos acusadores en un momento de confinamiento, en un momento donde habían reglas sanitarias, en un momento donde no podía haber movilizaciones de participación masiva. Pero sin embargo se permitió, ¿no? Lo permitieron. Medios de comunicación como RPP, donde sale un experto en la materia de salud, sale y dice que desde Estados Unidos el doctor Huertas salió a decir que habían estudios y que las marchas no contagiaban. Y hubieron medios de comunicación de algunos canales donde los periodistas le indicaban a los jóvenes que se movilizaban que vayan a las marchas llevando vinagre con su pañuelo para que cuando tiren bombas lacrimógenas se tiren al suelo y que se pongan en la nariz en vinagre para que no les haga efecto. O sea, les hacían el guión prácticamente para la participación en las marchas.
Y eso dio como resultado, y creo que eso es bueno, que la investigación que ha hecho la señora fiscal no involucre absolutamente a nadie de estos personajes que han tenido la gran responsabilidad, y que si ella quería hacer una investigación para poder saber la verdad, ha debido convocar al alcalde de Lima Metropolitana, que justo las dos cámaras donde mueren los dos jóvenes dijeron que no funcionaban cuando días antes había dicho que estaban totalmente habilitadas. Entonces esas consecuencias de una mala investigación es porque no se quiere conocer la verdad, porque aquí se está haciendo un seguimiento político, se está utilizando como brazo político el Ministerio Público y se lo está arrimando la utilización política del Congreso de la República para después decir que el Congreso, si es que ve que no hay mérito a denunciar a Manuel Merino o a denunciar al presidente del Consejo de Ministros o al ministro del Interior, que el Congreso está nuevamente protegiendo a los que mataron a dos jóvenes o a los que ordenaron que maten a dos jóvenes. Eso no hay que permitirlo. Así es. Y eso creo que es bueno, que la oportunidad que nos dan medios regionales, como en este caso, Pulso Regional, que están sintonizados en Piura, creo que es la forma que tenemos que apoyar la democracia para que no se sobrepasen estos señores de izquierda, que cuando ellos hacen las cosas son buenas, pero cuando las hacen otros son malas, como sucedió con el señor Guillén, que le han gritado y inmediatamente la fiscal ha denunciado a quien le gritó al señor Guillén, como ha sucedido con el señor Sagasti, que le han gritado en la presentación de su libro e inmediatamente son delincuentes los que gritaron. Sin embargo, todo lo que hicieron ellos, cuando golpearon al señor Ricardo Burga, que casi le revientan el ojo, asusaron y felicitaron a ese joven y después lo sacaron en sus páginas de promoción de la Contraloría General de la República para sus programas que tenían de conocimiento hacia la población. Y luego, cuando hemos visto los hechos que han acontecido, de la manera como se persiguió a los 105 parlamentarios, de la manera como se persiguió a los ministros, y en este caso particular al presidente constitucional de la República, de eso no ha hecho absolutamente nada la fiscal de la Nación. Y hay que rechazar la manera infame con que quiere hacer del Ministerio Público un brazo político para perseguir a un ciudadano que le tocó asumir una responsabilidad y que el marco de esa responsabilidad era cumplir con el país. Nosotros en los escasos 6 días que estuvimos logramos hacer cosas trascendentales e importantes. Más de 10 millones de peruanos se beneficiaron con la AFP. Los gobiernos regionales a partir del año 2023 empiezan a recibir el 2% de IGB, que gracias a ese gobierno de esos 5 días que me tocó, firmé la ley para que se publique y no fue observada. A ver, Manuel. Estos hechos, y además de eso, a través del ministro de Salud, que nos tocó, que en esta oportunidad fue el señor Abel Salinas, como ministro de Salud, anulamos las pruebas rápidas que daban falsos positivos y falsos negativos para que solamente se traigan pruebas moleculares. Que después no hayan traído las pruebas moleculares es responsabilidad de los demás ministros que no supieron prever, teniendo recursos del Perú, que lamentablemente manejó una pandemia de 1.000.000 de habitantes, tuvo el porcentaje más alto del mundo. Y eso tienen que saber todos los peruanos. Correcto. Más de 200.000 muertos, responsabilidad de ellos, y no tienen ninguna absoluta. Así es, correcto. Pero el hecho es de que hubieron 2 muertos. Creo que esto era lo que estaban buscando para derrocar a Merino de la presidencia de la República. ¿Quiénes son los responsables y cómo van a quedar estos 2 muertos que inicialmente los habían declarado a 2 jóvenes héroes y ahora se han olvidado de sus jóvenes héroes? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, yo espero que el Ministerio Público reaperture una investigación mucho más transparente, convoque a esos líderes políticos que asusaron las marchas, convoque a los responsables de las cámaras de Lima Metropolitana, ¿por qué no funcionaron? Convoque a los propios medios de comunicación que fueron acusadores, a ese señor doctor Huertas, que la propia Pilar Macetti la ha sacado al descubierto y dio un informe donde dijo que las marchas de noviembre fueron la consecuencia de las marchas de la segunda ola, que originaron cerca de 50.000 muertos. Entonces, esos responsables de los que asusaron las marchas, esos responsables de los medios de comunicación que durante las 24 horas promovían para que la gente siga movilizándose en un momento de pandemia, cuando había confinamiento, que no podían salir a las calles, se investigue y se hallen los culpables. Yo, como padre de familia, naturalmente quiero saber la verdad, pero no busquemos cabezas de turco. No querramos hacer, digamos, una persecución política, porque la investigación que ha hecho la policía no está buscando encontrar al responsable de los muertos. Le ha querido echar la culpa que ha hecho la fiscal de la Nación, disculpando la palabra, o el Ministerio Público.
no ha querido encontrar qué responsable, si fuera algún policía que hizo mal uso de un arma, porque las municiones que han hallado no maneja la Policía Nacional. Ellos no usan ese tipo de munición. Entonces, consecuentemente, aquí hay un dato encerrado que tenemos que exigir a la señora fiscal de la Nación que haga una investigación que realmente pueda recuperar la confianza del Ministerio Público y que no haga persecución política, porque eso es lo que yo estoy entendiendo que ella quiere hacer. Meter preso al presidente del Consejo de Ministros, meter preso al ministro del Interior, meter preso al presidente Merino, y con eso justificar su investigación, que lo que ha hecho es una copia literal de el propio desarrollo de una de las ONGs que están muy pegadas a los caviares, muy pegadas a la izquierda, y que lamentablemente son las que han hecho la investigación, como esta famosa ONG Human Rights Watch, que salió a decir en el propio Ministerio del Interior un análisis de la investigación que habían hecho ellos, cuando el Ministerio del Interior tiene su organización y tiene su servicio, digamos, de investigación propio, que ha dicho que los policías no fueron los que hicieron esos actos que terminaron muriendo esos dos jóvenes. La policía se defendió, hubieron más de 80 policías heridos, nunca hubieron desaparecidos, esos 44 desaparecidos que denunciaba el señor de Belaúnde, el señor Olivares, el señor Sagasti, y que lamentablemente originó que solamente se escoja al nuevo presidente del Congreso y al nuevo presidente constitucional de la República entre los 19 congresistas que no votaron por la vacancia de este señor Vizcarra, que le ha hecho tanto daño al país, que es un corrupto, que es un mitómano, que es un personaje que en buena hora el Congreso lo vacó y en buena hora lo inhabilitó. Y que hoy, con esas artimañas, el propio Ministerio Público o el Poder Judicial lo pueden liberar. Y de eso hay que estar atentos los que realmente queremos al Perú. Bien, correcto. Ahora, una pregunta específica y muy directa. ¿Usted renuncia por estos dos muertos, por esta avalancha que hubo en noviembre con las manifestaciones callejeras, o porque fue de pronto amenazado usted y su familia? ¿Cuál de esas razones lo conllevó a renunciar a la presidencia? Puntualmente, el tema central de mi renuncia es los dos muertos de los jóvenes y el asusamiento para que se siga solventando la población y para que ya no sean dos muertos y no puedan haber 5, 10, 15, 20 muertos más. No era posible. Yo soy una persona que defiendo la vida y yo no podía permitir que bajo mi mandato hayan más muertos de los que ya se habían presentado. Y allá, digamos, aquellos que se dilumbran con el poder. Yo soy una persona que no me marea el poder. A pesar de haber logrado, en este caso por tema constitucional, asumir la presidencia constitucional de la República, en ningún momento se me cruzó por la cabeza quererme mantener en el cargo, sino al contrario, dejar el cargo porque creo que el Perú estaba por encima de todo y la tranquilidad que había que darle especialmente a la participación de los jóvenes que por su propia inmadurez habían salido a marchar, asusados por estos personajes políticos y por estos medios de comunicación que se hicieron contubernios, acompañados de algunos empresarios, acompañados de algunos de posición de izquierda radical, fundamentalmente los caviares, con una organización bien preparada, porque cuando el señor Vizcarra se retira, aparentemente no iba a hacer absolutamente nada, pero tenía todo un plan armado. Nosotros no encontramos a un solo funcionario, no encontramos a un ministro, no encontramos a un viceministro, todos habían renunciado. Y teníamos que restablecer todo, y nos dedicamos a buscar restablecer un gabinete que lo armamos en 48 horas y que era un gabinete de primer nivel. Era un gabinete que iba a enfrentar la crisis. Era un gabinete que iba realmente a mejorar o a recuperar la economía y que iba a permitirnos un mejor manejo de la pandemia. Pero lamentablemente estos hechos fueron la parte del meollo principal de mi renuncia y también se sumó el ver que estaban atacando a los señores ministros, a los señores congresistas que habían votado por la vacancia, a mi familia, que era un tema, digamos, que también tenía importancia y que fueron, digamos, lo que al final nos dio como respuesta poner una renuncia. Por mi persona, no. Yo ya he enfrentado la corrupción, me he enfrentado con personas ligadas al terrorismo y los hemos vencido porque los tenemos presos en la cárcel por corruptos, gobernadores regionales de mi región Tumbes, y en consecuencia yo me someto como político a cualquier situación que pueda suceder. La enfrento de manera objetiva y con la verdad. Cuando tú tienes la verdad en las manos, no tienes por qué tener miedo. Pero las consecuencias fueron esas y mi libro
el verdadero golpe, lo escribo 2 meses antes de terminar el mandato del señor Sagasti. No lo publico porque no quería interrumpir su mandato, pero sí tenía la obligación yo de hacer que los peruanos conozcamos la verdad, que los jóvenes del Perú sepan de que la asunción de Manuel Merino fue constitucional y que fue un golpe de Estado, que fue una conspiración que hubo contra un gobierno constitucional y que hoy es una persecución política. Y eso no debemos permitirlo. Usted es militante de Acción Popular desde hace 41 años, según le escuché decir, pero cuando asume usted la presidencia de la República por mandato constitucional, lo vimos huérfano en el sentido que no tuvo apoyo usted de su propio partido. ¿Qué pasó? ¿Por qué los correligionarios no sumaron esfuerzos y apoyaron a un correligionario que es de Acción Popular? Bueno, en principio, efectivamente mi partido estaba en elecciones internas y íbamos a presentar candidatos al proceso electoral que se acercaba. Cuando estuvo Valentín Paniagua, y todos debemos recordar, Acción Popular tomó la decisión de no participar en la contienda electoral. Y Acción Popular participó solo con lista parlamentaria el año 2001, luego de la caída del régimen de Fujimori y de la asunción de mandato constitucional de Valentín Paniagua en el gobierno de transición. En el caso de la asunción de Manuel Merino, nuestro partido tiene alrededor de 4 o 5 años sin dirigencia nacional. Quieras o no, no hay una dirección de lo más correcta, que sería lo mejor. Y si empezamos a mirar el partido tiene 2 líneas. Una línea al centro y una línea a la izquierda radical. Y esa línea a la izquierda radical, lamentablemente, era uno de los precandidatos que anticipó que ellos no iban a renunciar. Porque sí hubieron voces del partido que dijeron, si Manuel Merino asume la presidencia, que el partido renuncie a presentar candidato a la presidencia. Porque es un partido decente. Nosotros no podíamos hacer lo que hicieron los morados, que el señor Francisco Sagasti era candidato a la segunda vicepresidencia y sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones apañó porque era parte del sistema de Vizcarra y no lo destituyó porque si no automáticamente se caía la lista del señor Guzmán. Nosotros decidimos como el partido decidió participar en la contienda electoral, el segundo pedido que hizo el partido a Manuel Merino es que ningún ministro de Estado nombrado por Manuel Merino sea de Acción Popular. Y yo tuve que acatar como militante de Acción Popular y decidí armar un gabinete de personas notables, de políticos que tengan el expertise, que me puedan colaborar, que nos ayuden a conducir el país por 8 meses, y ese es el motivo por los cuales mi partido se puso de costado. También es cierto, y debo reconocer, que el presidente del partido encargado por 2 años de mandato vencido, como el señor Mesías Guevara, salió a dar opiniones contrarias de la asunción del mando de Manuel Merino, pidiendo que se mantenga el señor Vizcarra. En lo que corresponde a ese punto, yo debo precisar que el señor Vizcarra, de manera astuta, lo que hizo es, cuando ya sabía que se le venía la segunda vacancia, convocó a los gobiernos regionales, y eso ustedes no nos podrán dejar mentir, y les ofreció el oro y el moro. No vio la capacidad de ejecución presupuestal de los gobiernos regionales, sino darles más recursos. ¿Para qué? Para que ellos respalden sus posiciones o de repente sus acciones que podía él organizar de manera sistemática para cualquier situación que se le podía presentar en el futuro, como fue su vacancia. ¿Por qué digo esto? Porque en la región Tumbes, a la que yo pertenezco, se movilizó gente como nunca, más de 2.000 personas. ¿Y quién financió esa movilización? El gobernador regional de Tumbes. Por eso que yo al Servicio de Inteligencia de la Policía les dije que ellos tenían que identificar quién estaba financiando las marchas. Porque los que somos dirigentes, en el caso mío soy dirigente agrario, el fracaso de las marchas de las dirigencias, de los sindicatos, es la parte económica. Aquí no, es lo que más sobró, porque había plata de los empresarios, de los bancos, porque estábamos viendo en el Congreso un congelamiento de cuentas, que era un tema que ellos querían que no salga. Hubieron plata de las AFP, porque en ese momento querían que el proyecto de la AFP sea observado. ¿Qué era lo que iba a hacer el señor Vizcarra? Y nosotros lo promulgamos. Había el debate del presupuesto nacional de la República que en 20 días se iba a dar, el 30 de noviembre, y estábamos 9 de noviembre. Y teníamos, frente a esas 3 cosas,
todo el plan operativo que había armado el señor Vizcarra, que es lo que originó que estas marchas fueran, digamos, numerosas y que miembros de mi partido político lo apoyen al señor Vizcarra con sus declaraciones públicas, como posteriormente las hizo el propio candidato de Acción Popular, el señor Johnny Lescano, que con el que he estado yo 2 periodos parlamentarios durante los 5 años, pero hubieron algunos otros intereses que él tendrá que explicarlo en su momento, por qué sus declaraciones contrarias a un correligionario y a un tema constitucional como abogado, porque él desconocía el tema constitucional. Al final, a lo último, ya lo reconoció, pero decía que no era el momento. Es como que tú tengas a un profesor que descubras que es violador, pero como estamos en octubre, tenemos que dejarlo que termine hasta diciembre, y no sabemos entre noviembre y diciembre qué otras cosas malas más va a hacer si ya sabemos que es un violador. Eso es incontenible. El señor era un corrupto, un mitómano, y el Congreso decidió vacarlo, bien vacado. Felicito a esos 105 valientes congresistas que tomaron la decisión valiente de vacarlo. Yo no voté, pero si yo hubiese sido congresista y no hubiese sido presidente del Congreso, yo también votaba por la vacancia del señor Vizcarra. Así me hubiese quedado solo, porque creo que había que defender los intereses de todos los peruanos. Y eso es lo que hizo el Congreso, que vacó a Vizcarra. Ahora, ¿cuál es su análisis actualmente con este gobierno? Este gobierno está haciendo un planteamiento de pretender cambiar la Constitución y cambiarla totalmente a través de una asamblea constituyente, y para ello también hay correligionarios. Usted ha señalado que Acción Popular es un partido de centro, pero que ahora tiene un viraje de izquierda con Mesías Guevara y el mismo Johnny Lescano, porque se ve en el momento de la votación en el actual Congreso de la República, de tal manera que a Acción Popular le han aclichado esta denominación de traición popular. Esto es algo increíble. ¿Cómo usted analiza este comportamiento de su partido político en el legislativo, y cómo también analiza el Ejecutivo en tanto que no se le dé el voto de confianza? Porque en la práctica están por pretender presentar la Asamblea Constituyente, como ya dije, para el cambio de la Constitución. ¿Cuál es su análisis? A ver, 2 condiciones que creo que es sumamente importante. En lo que corresponde a mi partido político, gracias a Dios que nosotros hemos llevado un proceso electoral para elegir a nuestro nuevo secretario nacional de Acción Popular. Nuestro nuevo secretario nacional de Acción Popular tiene el deber, tiene la tarea y tiene la obligación de poder recuperar el manejo dirigencial del partido. Y cuando hablo de manejo dirigencial del partido, es que tiene que convocar a los congresistas de la República electos por Acción Popular para que los pueda, digamos, encaminar en el sentido de la palabra, de no indicarles qué es lo que tienen que hacer, sino que sepan cuál es la posición de Acción Popular en el ámbito democrático y de defensa de todos los peruanos. Y eso yo tengo la esperanza, que espero que el día de hoy están ya proclamando al señor Edmundo del Águila Morote. Ya es un experto, digamos, es un político no nuevo, es un político antiguo, que ha sido discípulo de Belaúnde, y espero que esté en esa capacidad de poder enrumbar, digamos, los destinos de Acción Popular y recuperar la posición democrática que debe tener el partido. En lo que corresponde a este gobierno del señor Castillo, no hay nada en política que sea casual. El ministro de Defensa que está el día de hoy es el responsable que no hayamos elegido miembro del Tribunal Constitucional, porque él presentó una demanda contra el Congreso de la República, y la señora Vázquez Chuquilín, que está como presidenta del Consejo de Ministros, demoró en poner al voto la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en una comisión que habíamos nombrado, donde ya había una calificación de 15 honorables personajes, abogados, que estaban en la capacidad de reemplazar a esos 6 miembros con mandato vencido. En consecuencia, el estar hoy día la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Vázquez Chuquilín, que venía de la presidencia del Congreso, ahí se configura que haya habido una repartija. Pero como lo están haciendo ellos, entre los caviares, los morados y los de izquierda, no dicen absolutamente nada, en primer lugar. En segundo lugar, el ministro de Defensa no solamente boicotea la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, boicotea la elección del Colegio de Abogados para que un miembro del Colegio de Abogados vaya al Jurado Nacional de Elecciones y no permita que hayamos tenido un Jurado Nacional de Elecciones, que todas las irregularidades que estamos viendo
no son porque no las han visto, sino porque se han hecho los que no han visto. Permitir que el señor Sagasti suma la presidencia y que la lista del señor Guzmán corra. Porque conforme asumió la presidencia, naturalmente él tenía que haber salido de la fórmula, digamos, presidencial, y esa candidatura se caía. No hubiese permitido que la candidatura del señor Pedro Castillo hubiese corrido en la contienda electoral, porque también tenía un problema con un miembro de su plancha presidencial, y en consecuencia esa lista tampoco debió correr. Tampoco debió correr el señor Vizcarra, porque el señor Vizcarra no renunció en el momento que le tocaba renunciar para poder ser candidato al Congreso. Sin embargo, como se le vacó, le permitió que posterior a la fecha de renuncia participe en la contienda electoral. Y eso sí era contrario a la competencia y a la transparencia de un proceso electoral, porque el señor había sido presidente con fechas posteriores a la renuncia de cualquier funcionario público. O sea, esas irregularidades lamentablemente se están dando en el gobierno del señor Castillo. Si el Congreso no tiene la capacidad y que todavía tiene la oportunidad, no de negarle la confianza a los gabinetes, sino de votar en abstención la confianza para exigirle a la señora Vázquez Chuquilín que cambie esos 2, 3 ministros que no están en la capacidad de estar en el gabinete. Y además de eso, para que transparente realmente cuál es la política del gobierno. No puede ser que ella venga a ofrecer al Pleno una política del gobierno y el presidente de la República esté ofreciendo otra. O sea, tiene confundido a la ciudadanía del país, y lo que es más grave, las inversiones están que se van. Y hoy, con el famoso paquetazo que quiere dar el ministro de Economía, la cosa se enturbia más. Esas facultades en materia tributaria, si el Congreso comete el error de darlas, va a ser nefasto para la vida política institucional del Congreso de la República y para la ciudadanía. Porque al final los afectados somos la clase media baja, porque están afectando los alquileres. O sea, yo alquilo mi casa y ya estoy siendo afecto a una tasa superior a la que se venía pagando el día de hoy. En un momento de crisis, dar un paquetazo tributario es nefasto para un país, porque no es el momento. Entonces yo creo que esos hechos configuran que el Congreso no debe darle la confianza a este gabinete, y la única forma de no darle la confianza es votar en abstención los grupos políticos, que los votos de abstención sean superiores a los votos verdes y a los votos rojos. Y eso significa que ni le han quitado la confianza ni le han dado la confianza, y tiene que irse a una votación posterior. Y en ese espacio de la votación posterior se le tiene que exigir a la señora presidenta del Consejo de Ministros que haga los cambios que legítimamente y legalmente no deben estar como ministros de Estado, porque tienen un pasado que no les configura, digamos, la tranquilidad y la confianza de todos los peruanos. Claro, en el tema de la vacancia, en el mandato de Manuel Merino fueron 105 votos, con eso se vacaron a Vizcarra, ¿no es cierto? Ahora se necesitan 87 votos, de los cuales aún no se completa. ¿Usted considera que se le debe vacar al actual mandatario, a Pedro Castillo, y que de pronto se puede modificar el número de votos, descenderlo a 60, por ejemplo, a 65, y con ello tendrían los votos más que suficientes para vacar a Pedro Castillo? ¿O usted considera que no se le debe vacar al presidente? Yo creo que las movilizaciones que están haciendo la sociedad civil tienen que hacer entender a los propios integrantes de Perú Libre y a los socios de Perú Libre de que ellos no pueden tener una posición radical, y que al contrario ellos deben sumarse al lado de aquellos que de manera responsable tienen en este momento 79 votos, para que puedan llegar a los 87 votos y puedan buscar un tema de vacancia, que en este momento no es el momento propicio. Naturalmente no es el momento propicio, pero a medida que los tiempos van pasando y que las contradicciones del propio presidente, los autogoles que se está poniendo el propio presidente, porque no es nadie más que sino él, porque él mismo se está poniendo zancadilla, él mismo está haciendo que la población dude de su, digamos, de su función como mandatario. Las encuestas del día de hoy claramente identifican que no tiene capacidad para nombrar ministros, que el 70% de la población dice que el señor Castillo no sabe elegir ministros. Entonces, en esas circunstancias,
Él solo está buscando su vacancia. Pero lo que no puede el Congreso es desgastarse presentando vacancias y no teniendo el número de, en este caso, de congresistas para una vacancia. Pero el número de congresistas no lo hay. Pero puede darse una figura contraria. De pronto el Congreso no lo quiere vacar, no lo puede vacar y no lo va a vacar, pero sí puede disolver el Congreso. De pronto Castillo dice, vamos a disolver, cuestión de confianza y punto, cerramos el Congreso. ¿Cómo nos quedamos? Bueno, se pierde la democracia. Gracias a Dios que el Congreso ha tenido la inteligencia de poder regular a través de un desarrollo constitucional el tema de confianza, los artículos 132 y 133. Nosotros lo quisimos hacer en nuestro periodo, pero lo quisimos hacer de manera constitucional. Hoy lo han hecho ellos a través de un desarrollo constitucional, para poder interpretar, para que no hayan estos entendidos fácticos que lamentablemente el Tribunal Constitucional avaló al señor Vizcarra. Y son los que el día de hoy están originando este problema que va a terminar en el tribunal, porque ya apeló al Tribunal Constitucional. Pero que en este caso particular el tribunal no tiene los votos para eliminar ese desarrollo constitucional que ha hecho el Congreso, entonces se va a legitimar y eso le va a permitir un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y si el señor Castillo no enmienda, la única razón y el único motivo y la única conducción es la vacancia del señor Castillo, no hay otra. Se le tiene que buscar la vacancia si es que el señor sigue cometiendo los errores o los horrores que está cometiendo el día de hoy, que lamentablemente desfiguran su figura como presidente constitucional de la República. Va a México, va a Estados Unidos, ofrece que le venga la inversión privada y viene a Perú y dice que va a expropiar el gas de Camisea, que va a hacer expropiaciones. Entonces, de consecuencia, quedas en una incertidumbre y quedas en la nubosidad que no sabes hacia dónde vamos. Es lo que pasa, que no sabe gobernar, pues. Nos da envidia sana ver lo que está sucediendo en Ecuador. 17 y 18 de noviembre están yendo delegaciones multitudinarias a poder ir a invertir a Ecuador. ¿Por qué? Porque este gobierno ha hecho una apertura y sabe perfectamente que la recuperación del trabajo está en inversión. Y el Estado no está en la capacidad de hacer inversión para recuperar trabajo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ver de qué manera los peruanos realmente defendemos nuestra patria y no nos dejamos avasallar de estas políticas sesgadas que ya algunos países la han vivido y que el día de hoy están fracasados, están quebrados. El Perú, solamente en la pandemia, donde hemos tenido más de 200.000 muertos, ni el señor Vizcarra ni el señor Sagasti, y menos ahora Castillo, han sabido manejarla y estamos endeudados por más de 101 años. Correcto, ¿no? Y si queremos dar más bonos y no hay ingreso, lamentablemente el fracaso es la quiebra económica del pueblo peruano, cuando realmente el Perú está para poder fortalecerse y salir adelante en toda Sudamérica como uno de los países que tenía el arraigo de poder entrar a la vía de desarrollo. En el tema de si no hubiera renunciado, ya, correcto, hubieron las marchas, manifestaciones, pero el pueblo nuevamente se iba tranquilizando, ya no era asusado por la prensa y por estos políticos. De haber usted continuado en el mandato presidencial, otro fuera la historia de Perú, porque también se refleja, y esto aún no se puede probar, pero se refleja y hay contenidos en que hubo fraude electoral, hubo fraude por estas organizaciones como el Jurado Nacional de Elecciones, por otra parte la OMPE, donde pusieron sus manos para poder contribuir con el triunfo de Pedro Castillo. Esa es una. La siguiente, ¿se siente usted frustrado de la política? ¿Está cansado de la política? ¿Está hastiado de la política? ¿O usted es un hombre que permanentemente va a seguir bregando políticamente? Bueno, yo creo que el solo simple hecho de sacar mi libro es lo que me da la línea que yo voy a seguir bregando por la política. De repente no vamos a tener una participación directa o una participación indirecta, pero sí vamos a seguir defendiendo a todos los peruanos. Yo debo ser agradecido porque mi región me ha dado la oportunidad de ser 3 veces parlamentario. Y cuando tú eres parlamentario, eres congresista de todos los peruanos. Y he tenido la oportunidad de recorrer gran parte del país, por no decir todo el país, y conozco perfectamente los problemas que tienen en este caso, por ejemplo, los sectores productivos. ¿Qué está pasando con el tema de la agricultura? ¿Cómo nos estamos dejando engañar de este bendito señor Castillo, que nos dice que va a haber una segunda reforma agraria, si al día de hoy, por esas incertidumbres que él mismo origina, lo que pagaba un agricultor por una bolsa de urea, que eran 75 soles, el día de hoy esté pagando 160 soles? ¿Qué podría decir yo si en una bolsa de amoníaco, digamos, que también lo usa
de sulfato de potasio, que también lo usan los agricultores, que se pagaba 120 soles, hoy día estamos pagando 220 soles. ¿Qué podríamos decirle del nitrato de amonio? Solamente en productos agrícolas que se pagaba 72 soles y hoy día se paga 151 soles. O sea, nos están engañando, no hay reforma agraria, al contrario. Esta incertidumbre ha hecho que el dólar se dispare arriba de los 4 soles y lamentablemente los productos agropecuarios, que son lo que tendríamos que darle al agricultor, crédito a la mano, caminos de acceso para ser más competitivos, que tengamos que darle nuevas células de cultivo, que tengamos que darle ampliación de frontera agrícola. Eso no va a suceder, porque hay una disminución de más de 2.000 millones en el presupuesto nacional de la República para el sector agrario. Entonces, eso a mí, lo que me hace es seguir siendo incisivo. Yo voy a estar en Arequipa la próxima semana, el día 6, acompañando a un grupo de jóvenes y exponiendo mi libro, como ya lo he hecho en Cajamarca, como lo he hecho en el Cusco, como lo he hecho en La Libertad, como lo he hecho en Piura, como lo he hecho en Lambayeque, como lo he hecho en Huacho, como lo he hecho en Junín, como lo he hecho en Ica, en Nazca. Y vamos a seguir recorriendo, porque creo yo que si las circunstancias fueran otras y si estuviéramos en un tema de bonanza y el presidente que hubiésemos elegido fuera otro, sino al contrario, estaríamos contentos y felices, que el Perú estaría triunfando para salir adelante y para recuperar lo que realmente hemos perdido. Bien, Manuel, ha sido un gusto, pues, y Piura lo recuerda porque usted fue uno de los primeros gestores para que el Distrito 26 de Octubre se eleve a esa categoría, y estamos agradecidos los piuranos y sobre todo quienes estuvimos en esa ocasión también impulsando con Merino, con Alberto Merino y con tantos dirigentes, claro, Alberto Merino Córdoba y con tantos dirigentes. Pues estaremos en contacto, estimado Manuel, para seguir conversando, que es importante que la población regional de Piura pueda estar conectado con estos temas políticos. Ahora se ha tomado conocimiento por qué es de este suceso que ocurrió en el mes de noviembre del año pasado con esta conspiración. Lamentablemente, pues tenemos a los medios de comunicación sesgados y todo porque Vizcarra, además de darle dinero de la publicidad estatal, le dio Reactiva Perú y le dio un montón de bonificaciones. Ese es el tema, ¿no? La prensa muchas veces acuña, y dentro de esa forma de acuñar no tiene una conciencia verdaderamente de cómo se debe manejar la prensa. Hablo sobre todo de los empresarios, no hablo de los periodistas, de los comunicadores, sino de los empresarios que manejan los medios de comunicación social. Bien, Manuel, la despedida para que Piura pueda estar conectado con nuestro aliado de la democracia. Bueno, yo un cariñoso saludo y fraterno a todos los amigos piuranos. Efectivamente, mi característica norteña es un cariño especial que le tengo a Piura. Siempre he estado visitando a Piura porque tengo familias que están allá ya viviendo en Piura, tengo hermanos, pero fundamentalmente porque creo que como congresista he tratado de aportar lo más que se pueda. No solamente aportamos con el Distrito 26 de Octubre, con Alberto Merino, con ese grupo de ciudadanos responsables que lograron pues tener un nuevo distrito importante para los piuranos, sino también los institutos tecnológicos y pedagógicos. Yo fui el autor en el periodo 2001-2006 de que esos 26 institutos tecnológicos y pedagógicos de Piura y de Tumbes, que son 4 son en Tumbes, tengan el canon y sobrecanon, que no gozaban de ese beneficio que les dio Belaunde a las universidades públicas en el año del 80 al 85. En este caso, nosotros logramos el año 2001-2006 que ellos también reciban su canon y sobrecanon, y es lo que permitió que estos institutos no caigan y no terminen cerrados. Igualmente tenemos varios motivos suficientemente importantes para siempre estar conectados con Piura. Yo agradezco esta entrevista, me comprometo a que tengamos la oportunidad de tener una nueva entrevista, de repente de ver la coyuntura política, de otras situaciones que se vienen presentando en el día a día, porque creo que los que queremos el Perú tenemos que hacer este trabajo de comunicación que es sumamente importante. Muy agradecido, que Dios me lo bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Manuel Merino, gracias, muchas gracias, y estaremos conversando en una nueva ocasión. Bien, hasta aquí el programa Pulso Regional, la verdad bien informada.